La purificación es aquel paso necesario para poder encontrar la pureza de un metal como el oro, como la plata, y a veces es como estar esterilizado. Usted sabe que los instrumentos quirúrgicos deben ser purificados, deben ser esterilizados, para que ninguna contaminación pueda contaminar una operación. Tiene que estar libre de todo germen, de todo virus, de toda bacteria que pueda haber. Y son sometidos esos elementos a ser purificados. La iglesia de Jesucristo también fue llamada a estar pura, purificada. La Biblia nos habla de que nosotros tenemos que ser purificados. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como el oro y como la plata en el crisol. Así como el oro y la plata se purifica, necesita ser sometido a un fuego para poder sacar las escorias que están presentes en ese material precioso. Asimismo, la iglesia tiene que entrar en la purificación del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuego, el Espíritu Santo purifica, el fuego del Espíritu Santo santifica la iglesia del Señor, y esa palabra poderosa empieza a trabajar en las vidas para ser purificados, para poder entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, porque no entrará sombra de pecado, así no habrá sombra de maldad, no habrá nada. Por eso la iglesia debe estar santificada y purificada, porque sin santidad nadie verá al Señor. Glorificado sea su nombre. El fuego es necesario para ser probado. Cuando un material se lo lleva al fuego, empieza a quemar. Y empieza a quemar. Y uno empieza a sentir que ese material empieza a crujir, empieza a dilatarse, empieza a trabajar y empieza a perder la forma natural de piedra, de roca, y se empieza a formar en un líquido. Y se ha elevado a temperaturas muy altas del crisol y queda como algo líquido. Y eso es lo que quiere Dios llevar a la iglesia, a un estado líquido en la presencia del Señor. Tomar la performance que teníamos en el mundo, porque Dios nos llamó como éramos, como estábamos, con pecados, con mal carácter, con cosas que no condicen, como el mundo. Pero Dios toma las vidas y las lleva al crisol de la purificación para presentarse santo, limpio y sin mancha en la presencia de Dios Todopoderoso. Ese es el fin de la iglesia. Amén. Yo quiero que ustedes puedan abrir en Zacarías capítulo 13, versículo 9. Alabado sea el nombre de Cristo. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Comencemos del 8. Amado Padre, vamos a compartir tu palabra que es poderosa, Dios amado. Yo te ruego, Señor, que tú reprendas todo espíritu que se quiere interponer, Padre, todo pensamiento que aleja al hombre de ti, Padre. Reprendemos todo pensamiento, todo aquello que distrae, Padre, para que esta palabra pueda ser escrita en la tabla del corazón y en la tabla de la mente de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta poderosa palabra. Te lo ruego, Padre, porque tu palabra es poderosa, es gloriosa, Señor, y se fue enviada para hacer de acuerdo a los propósitos que tú le enviaste en esta noche. Amén. Dice Zacarías capítulo 13, versículo 8. Amén. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré esa tercera parte, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amado Dios, tremenda cosa que está por suceder, hermanos, hermanas. La 2/3 parte de la humanidad va a ser exterminada. Los lectores de Apocalipsis hablan que vendrán juicios sobre la tierra, ¿verdad? Y Dios de ese lugar dice una tercera parte va a ser metida en el fuego. Va a ser purificada por el poder. Y este fuego es el fuego del Espíritu de Dios. Es el fuego de la prueba. Es el fuego donde uno empieza a sacar lo mejor. De lo vil que tenemos, sacamos lo precioso. ¿Entiende? ¿Por qué es necesario esa prueba? Porque la prueba produce en mí, ¿qué produce? Paciencia. Amén. Cuando necesitamos que salga amor de nuestra vida, Dios nos pone personas difíciles de soportar. Y ahí empieza a trabajar el Espíritu de Dios como una vacuna. Usted cuando se le pone una vacuna contra cualquier enfermedad, le inoculan el virus de esa enfermedad para que su cuerpo produzca el anticuerpo, para que ese cuerpo esté preparado de rechazar todo virus, toda bacteria. Y ahí uno empieza a ser inmune contra todo virus y contra toda bacteria. De la misma manera, Dios va a meter al fuego esa tercera parte. Y ese seremos probado como el oro fino y como la plata. Y Dios dice en su palabra, y lo fundiré como se funde la plata. ¿Usted sabe para qué se funde la plata y el oro? Se funde el oro y la plata porque en el estado natural no se puede apreciar el valor. Pero cuando ese material es metido y se transforma en líquido, sacando toda la escoria, empieza a haber lingotes de oro o lingotes de plata, ¿verdad? Y luego eso es separado y se puede transformar en joyas, en cadenas, en joyas que se pueden apreciar con el brillo, incrustado con piedras preciosas. Son adornados de tal manera que ese oro tiene un valor en mercado mucho más alto de lo que se puede obtener en el metal bruto. De la misma manera, el pueblo de Dios es sometido al crisol para sacar las impurezas y trabajar en la vida. Y ahí empieza el Señor a trabajar mi carácter, mi pensamiento, empieza a trabajar en mis caminos, empieza a trabajar en lo que yo planeo. Y Dios interviene, y Dios moldea, y Dios trabaja para sacar lo precioso de cada uno de nosotros. Así es Dios. Y de cada uno de ustedes y de nosotros va a sacar una joya que no va a ser igual a otra. ¿Usted sabe eso? Que el hombre, la mujer que es llevado a Dios es único e irrepetible. Usted no tiene otro semejante a usted. ¿Sabía eso? No somos iguales a otros. Si usted se mira en el dedo, dígito pulgar, usted va a encontrar una huella digital que no es parecida a ninguno del mundo. Es única, es irrepetible. De la misma manera, cada hombre, cada mujer es único e irrepetible. Y cuando Dios toma esa vida, toma ese material, empieza a ser trabajado por Dios para llevarlo a la presencia de Dios como una joya, como primicia. Vamos a llevar
al cielo, a la presencia del Padre, y vamos a ser herederos y coherederos juntamente con Jesucristo. Vamos a ser la primicia, pero es necesario ser purificado, hermano. Sacar y quitar de nosotros todo lo malo. Poner nuestra mente, que no sea una mente carnal, una mente animal, una mente diabólica, sino que nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Que piense todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de que es de buen nombre, en eso pensar, dice el Señor. Y ahí Dios empieza a trabajar en la mente del hombre, de la mujer, para tener pensamientos de lo alto, no pensamientos de la tierra. Para mirar las cosas del cielo, no mirar las cosas de la tierra. Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Pero si mi corazón y mi vista están en los cielos, allí está mi tesoro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Pon la mirada en Jesús, pon la mirada en las cosas de arriba, pon tu mirada en las cosas del cielo, porque las cosas del cielo son eternas, son para siempre. Pero todo lo que hay sobre este mundo son temporales, son con tiempo limitado. Por eso el Eterno hagan tesoros en los cielos. Ponga sus mejores allá en el cielo. Porque ahí está su corazón y ahí va a estar su mirada. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios está buscando en una iglesia que sea probada. Lo va a fundir como se funde la plata. Y este es un tiempo de Dios está fundiendo al pueblo de Dios. Le puedo decir con conocimiento, antes las iglesias se ponían un rótulo: yo soy de la iglesia Asamblea de Dios, yo soy de la iglesia Bautista, yo soy de la iglesia y yo soy de la iglesia. ¿Sucedía? Sucedía. Y eso pasaba también en la iglesia primitiva, donde decía: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Silas, yo soy de Cristo. Y eso sucedió y se instauró en las iglesias en nuestro tiempo. Pero Dios quiere fundir. ¿Por qué Dios quiere fundir y sacar los rótulos de iglesia? Porque dice su palabra que Él viene a buscar un pueblo. Viene a buscar un pueblo santo, un pueblo adquirido, un pueblo comprado, un pueblo redimido para la gloria de Él. No viene a buscar iglesia, no viene a buscar denominaciones. Él viene a buscar un pueblo. Porque de dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil, voy a ser un pueblo adquirido, comprado, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Dios quiere fundir al pueblo, quiere hacerlo uno. ¿Por qué? Porque dice su palabra: Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como yo y tu Padre somos uno. Que no haya divisiones, que no haya diferencias, que sean uno en Cristo, que tengan un solo pensar, un solo mirar, un solo objetivo, y podamos romper las barreras, romper las paredes que nos separaban de mis hermanos, del pueblo de Dios. Un pueblo que habla con el mismo idioma, un pueblo que tiene el mismo pensamiento, un pueblo que avanza unido para poder caminar por este mundo. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Dios quiere fundir la iglesia. Dios quiere hacer uno. Y lo va a probar como el oro, dice. Y el pueblo invocará mi nombre. Usted invoca el nombre que es sobre todo nombre. Yo invoco el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre dado a los hombres es Jesucristo. Alabado sea su nombre, el nombre de Dios Todopoderoso, porque no hay salvación en otro, sino en Cristo. Y ese es el que invoca la iglesia de Jesús. No hay otro nombre. El nombre es único. Dice
me invocará mi nombre y Él te oirá. Dios está atento cuando uno lo llama. Él está cercano cuando usted ruega y clama al Dios Todopoderoso. Porque Dios oye, Dios responde, Dios habla. Alabado sea su nombre. Dice, y yo lo oiré y le dirá, pueblo mío. Y el pueblo le dirá, Jehová es mi Dios. Uy, Dios mío, tremenda palabra. El pueblo dice, mi pueblo le dirá y clamará, y él responderá, Jehová es mi Dios. Dios me llamó a mí y te llamó a ti, querido hermano, como pueblo de Dios. Nos llamó como pueblo de Dios. ¿Y sabe la diferencia que hay entre una nación y un pueblo? ¿Qué diferencia hay entre una provincia y un pueblo? Me puse a pensar y quise identificar dentro de las comunidades cuál es un pueblo. La mayoría dice los norteamericanos son de USA, otros son alemanes, otros son ingleses. Y cada uno toma su lugar de nacimiento, su terruño, y se identifica con la tierra donde nació, ¿verdad? Esas son naciones que nosotros conocemos. Pero hay un pueblo que vive, está muy cerca de acá. No sé si usted conoce San José. Hay un pueblo llamado el pueblo de los gitanos. ¿Usted lo conoce? Y yo miraba ese pueblo y decía, desde el principio de su concepción, el pueblo de los gitanos no tenían nación, no tenían tierra, no tenían una bandera, no tenían frontera. Pero usted ve y puede identificar un gitano a 2 cuadras, 3 cuadras, ¿verdad? Allá va una gitana, tiene unas polleras largas, unos pañuelos y se identifica. Y yo dije, en comparación, este pueblo no tiene frontera, no tiene tierra, pero yo puedo ver que hay un pueblo unido como el pueblo gitano. Otro pueblo es el pueblo judío, que ellos están en Argentina, pero no son de Argentina, pertenecen a Israel, ¿verdad? Y de la misma manera Dios llamó al pueblo gentil para ser un pueblo que tiene identidad, un pueblo que habla el mismo idioma, un pueblo que piensa porque tiene la mente de Cristo, un pueblo que habla porque tiene el Espíritu de Dios y hablamos el mismo idioma, hablamos en la palabra del Dios vivo, del Dios Todopoderoso. Es un pueblo que habla en lenguas, que glorifica a Dios, un pueblo que recibe los milagros y maravillas, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará nada, porque ese es el pueblo que Dios estableció aquí en esta tierra. Un pueblo que camina, un pueblo que avanza, un pueblo que está unido. Y cuando uno se une, hermano, el diablo tiembla. Cuando uno se une, el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque la Biblia me revela algo. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y le pidieran algo a mi Padre que está en los cielos en mi nombre, yo lo haré. Dice así la palabra. Ponernos de acuerdo, unirnos, ponernos detrás del Calvario y decir, somos pueblo de Dios. Venimos a predicar la palabra, venimos a anunciar las nuevas de salvación, venimos a traer pan para el que está hambriento y agua fresca para el que está sediento.
Porque la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Jesucristo, tiene maná del cielo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y usted es portador de la palabra, usted es portador del maná del cielo. Usted tiene el agua fresca para este pueblo, para este mundo que está sediento. La iglesia tiene la fuente de agua que fluye. Es el Espíritu de Dios que fluye. Es las aguas frescas del cielo. Alabado sea su nombre. Dios se quiere hacer algo tremendo. Purifica la iglesia, Señor. Santifícalo con el fuego de tu Espíritu Santo y seremos más puros y más santos. Es así lo que Dios quiere. A pesar de que hay muchas personas que quieren ser cristianos, pero sus frutos no dicen nada que ver. Pero la Biblia me revela algo. Aquel que es santo, santifíquese más todavía. Y aquel que es impuro, sea impuro, sea inmundo todavía. Pero vendrá en aquel día que vendrá el Señor de señores, el Rey de reyes. Y sabe una cosa, Él conoce mi camino y conoce tu camino. ¿Usted sabe eso? Que Dios sabe nuestro caminar, conoce nuestro andar, nuestro levantar y nuestro acostar. Él sabe y nos prueba. Y Dios dice, te voy a probar si realmente me amas. ¿Me amas? Sí, Señor, yo sé que yo te amo. Dios conoce y conoce tan profundamente que aún nuestra palabra no sale de nuestra boca, que Dios la conoce. Los pensamientos que están en nuestra cabeza, los conoce. Y ahí estamos en un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y todo lo conoce. Y Él prueba el caminar del hombre y de la mujer. ¿Por qué Dios prueba el caminar del hombre y de la mujer? Porque Él quiere una iglesia en santidad. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Un pueblo que se preserva, que se guarda para cuando venga el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, nos encuentre preparado y listo. Porque la iglesia se va con Jesucristo a las bodas del Cordero. La iglesia se va en el cielo. Pero en abrir y cerrar de ojos, los que están muertos resucitarán y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Este cuerpo incorruptible en un cuerpo incorruptible, santificados por el poder de su Espíritu Santo, y recibiremos a Dios allá en los aires. Ese es el destino de este pueblo. Es la iglesia de Jesucristo. Somos pueblo, somos iglesia, somos la novia del Cordero. Alabado sea su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno, hizo todo para nosotros. Hermanos, amada iglesia, el Dios que predicamos pagó el precio de su estadía en la eternidad con Él. ¿Sabía eso? Él pagó y santificó su iglesia para encontrarlas allá en los cielos. Por eso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Eso Dios ve a la iglesia, sentado juntamente con Él. Él pagó el precio del viaje, Él pagó la estadía de la eternidad, Él pagó todo para poder ir con Él. Viaje, estadía. Pero hay algo que tenemos que estar preparados. ¿Alguno viajó a otro país? Estados Unidos, Europa, un país. Usted para viajar tiene que pasar por migraciones. Y ahí le piden el pasaporte. Usted tiene que tener un pasaporte para poder salir del país e viajar
al otro país. Sin ese pasaporte usted no puede viajar. Aunque tenga el vuelo, el boleto de avión, la estadía, toda paga. No puede viajar si usted no tiene el pasaporte. ¿Y sabe cuál es el pasaporte de la iglesia para poder llegar? Santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios pide que tenga el nuevo nacimiento. Porque aquel que no nació de nuevo no puede ver al Señor. Dios pide que la persona que esté preparada tenga aceite. ¿Qué es el aceite? Símbolo del Espíritu de Dios. Porque si usted no tiene aceite en sus lámparas, tampoco puede ir a la presencia de Dios. Por eso se predicó hoy, saben ustedes, las 5 vírgenes que eran imprudentes o insensatas. Era la iglesia, parte de la iglesia, 50%. Del 100%, el 50% estaba preparado. Aunque las vírgenes insensatas estaban sentadas en la iglesia, tenían la lámpara, tenían las vestiduras, esperaban al novio, pero les faltaba aceite. ¿Qué es la lámpara? La lámpara representa la palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La vestidura blanca es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La preparación de vírgenes porque no está contaminada con el mundo. Pero si no tiene aceite, eres un tibio. Y dice la palabra, si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Estabas en el cuerpo, pertenecías al cuerpo de Cristo, pero en el momento del rapto fueron vomitados del cuerpo de Cristo, porque les faltó aceite. Es símbolo del Espíritu de Dios. Y las insensatas le decían, danos este aceite porque nos hace falta. Las prudentes le dijeron, no, porque nos puede faltar a nosotros. Vayan y compren donde venden el aceite. Paguen el precio para poder tener ese aceite. Y yo decía, Señor, tengo que pagar un precio. ¿Cuál es el precio para poder tener fuego de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu Santo? Ayuno, oración y palabra de Dios. Sin ayuno, sin oración, sin vigilia, sin palabra de Dios, usted no va a poder cargar su lámpara del aceite de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el fuego, es el motor, es el combustible de la iglesia. Usted ve que la iglesia primitiva, cuando fue llena del Espíritu de Dios, vino como un viento recio, hablaron nuevas lenguas y la iglesia salió al mundo y ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. La sombra de Pedro caminaba y la sombra de Pedro producía milagros, porque la iglesia estaba llena del aceite de Dios. Y ese aceite es para ti, para ti, para ti, para mí, para todo aquel que desee, quiere ser lleno del aceite de Dios, quiere estar lleno del fuego de Dios. Busque, pague el precio, siervo, porque no en vano usted va a pagar el precio para poder ir al cielo lleno del fuego de Dios. Una iglesia con fuego, una iglesia que camina con el fuego de Dios, no la detiene el demonio, no detiene Satanás, porque la iglesia de Dios con el fuego quema, quema, quema. Alabado sea su nombre, y ese es el fuego de Dios que quiere manifestarse en la iglesia, purificando la iglesia, sanando la iglesia, haciéndola pura y santa para la presencia del Señor. Alabado al Santo, glorificado sea su nombre, porque el fuego es símbolo de la presencia de Dios. Cuando Yahweh, yo soy en hebreo, dijo, su aparición fue una zarza ardiente y había fuego y no se consumía. Moisés dijo, voy a ver qué pasa, y había fuego de Dios. Fuego es símbolo de presencia de Dios.
Y cuando está el fuego de Dios, santifica el lugar. ¿Usted sabía eso? Que la santidad de Dios se prueba y se siente con el fuego de Dios. Y usted cuando ve el fuego de Dios, empieza a sentir presencia de Dios. Empieza a sentir el fuego en su vida. Empieza a sentir ganas de llorar, ganas de derramar su alma en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios nos lleva a derramar nuestra alma delante de Él. Usted empieza a llorar, empieza a decir, siento el fuego de Dios, siento la presencia de Dios, siento ganas de hablar en lengua y glorificar su nombre. No es necesario que el predicador me saque la palabra con un tirabuzón, no es necesario que dije, alaba a Dios, glorifica a Dios. Sale, porque está lleno de la presencia de Dios. Y es el pueblo que Dios quiere, un pueblo que alabe, un pueblo que glorifique, un pueblo que santifique su nombre. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Hay poder, para aquel que desee el poder de Dios. Busque de Dios. Dios tiene abundantemente para dar, porque mi Dios no ha menguado. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. El Dios de Elías está en este lugar, el Dios de Eliseo está en este lugar. Busca a Dios y serás lleno, serás purificado por el poder del fuego de Dios. Alabado sea su nombre. Dios quiere una iglesia de fuego, una iglesia gloriosa, una iglesia que camine encendida en el fuego de Dios. Porque Dios es fuego, fuego purificador. Dios es fuego. Y cuando sienta la presencia de Dios, hasta el demonio tiembla. Hasta los demonios huyen. Porque dicen, me estoy quemando. Cuando se manifiestan los demonios y hay un hombre de Dios o una mujer de Dios con fuego, el demonio dice, me quema, porque siente un fuego que consume. Y ese es el fuego de Dios, de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fue comprada a precio de sangre, la iglesia que fue adornada con el fuego celestial. Esa es la iglesia de Jesucristo, es el pueblo de Dios. Alabado sea su nombre. Y Él te dirá, pueblo mío, eres tú. Somos pueblo de Dios, hermano y hermana. Alabado sea su nombre. Y Dios dice que de lo vil, de lo pecador, de lo imperfecto, de lo débil, Dios va a transformar y cambiar y va a ser algo precioso. Y ahí estamos en el proceso de lo vil a ser transformado en precioso. Porque dice su palabra que en los vasos de barro que Él puso hay tesoros. Hay tesoros. Y los tesoros no son tesoros de esta tierra, son tesoros del cielo. El que puso en la iglesia en cada uno de estos vasos es el Espíritu de Dios, que es fuego y es oro. Dios puso oro en la iglesia, puso oro en cada uno de nosotros, hermanos. Por eso Satanás quiere robar. Pero Él no viene a buscar dólares o oro. Quiere robarte lo tuyo, que es precioso. Quiere llevar esa alma al infierno. Porque al diablo no le interesa el oro, el dinero, la plata. Dios quiere lo que tenemos adentro. El diablo quiere robar eso de la vida. Y nos roba, nos asalta, nos saquea. Porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Es verdad. Una de las cosas que Dios dejó a la iglesia, que también es oro, es la paz. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Y esa paz que Dios puso en cada uno de nosotros es el oro que Dios puso en cada uno de la vida, hermano. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Usted puede tener un problema, una dificultad tremenda, pero hay una paz de Cristo que pueda gobernar. No nos desesperamos, no nos angustiamos, porque creemos en Jesucristo. Porque dice su palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que guarda mi camino. Él es que me levanta si me caigo, porque Dios es Él, fuerte y poderoso. Aunque yo sea débil, el fuerte está con nosotros.
poder, llénate de la presencia. En esta noche es una noche de victoria, una noche de bendición, para que todo aquel que quiera y tenga hambre de Dios pase y vamos a orar. Y Dios sea manifestado con poder, con gloria, con unción de los cielos fresca para cada vida. Alabado sea su nombre. Porque la iglesia de Dios es una iglesia poderosa. Porque el Todopoderoso está con nosotros. La iglesia de Dios es una iglesia viva. Porque el que vive y reina está con nosotros. Amén. Prepárate porque Dios tiene algo tremendo. Dios va a hacer algo grande. ¿Sabe por qué? Porque Él es el grande, el Todopoderoso. Dios es un Dios de amor y misericordia. Oremos y pidamos que Dios envíe paralíticos, ciegos, para que se muestre su gloria. Busquemos y oremos para que Dios manifieste el poder y para que el mundo pueda ver que esta la iglesia de Jesucristo es una iglesia viva, que sana, porque la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en Jesús. Y nosotros creemos en Jesús. Los enfermos sanarán. Los endemoniados serán libertados. Y el pueblo hablará nuevas lenguas. Lenguas angelicales, lenguas humanas, idiomas va a hablar la iglesia cuando está llena del poder de Dios. Y esa promesa es para ti, para tus hijos y para cuando Dios llamare, es la promesa. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo pueblo, sobre mis siervas y sobre mis siervos, dice el Señor. Somos siervos de Dios. Queremos ser llenos de ese fuego de Dios. Si uno quiere pasar, vamos a estar orando, hermano, hermana. Vamos a orar para